preparando y meditando lo que quería el Señor que les compartiera el día de hoy, el Señor puso en mi corazón compartir un tema que tuviera que ver con la intercesión y con el corazón que tiene que tener un intercesor, como lo hemos estado viendo en las diferentes reuniones. Pero el Señor puso en mi corazón compartirles algo relacionado con el nacimiento de Jesús, que tiene que ver con la Navidad, y qué hermoso poder meditar en estos versos de la palabra de los Evangelios, de claves que nos da la Biblia acerca de cómo relacionar el corazón del intercesor, la actitud de como hijos suyos debemos tener para interceder, pero cómo va ligado también con la historia del nacimiento de Jesús. Y qué mejor momento que hacerlo que ahorita, que estamos en este tiempo previo a celebrar la Navidad. Como les comentaba el domingo, pues el cristiano celebra la Navidad porque estamos contentísimos, así como celebramos también la resurrección en la Pascua y la muerte y la resurrección de Jesús. Pues el cristiano está contentísimo de poder celebrar la Navidad porque es el nacimiento de Jesús. Y yo quisiera que me acompañaran en Lucas vamos a Mateo primero, Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo 1, 18. Y le voy a pedir aquí a Alfredo si pudieras empezar a leer el 18 y el 19. Vamos a ver, Mateo entonces 1, 18. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de se juntase, se dijo que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos a parar ahí. Estamos en el Evangelio de Mateo viendo el preámbulo del nacimiento de Jesucristo, y esa palabra que viene ahí, desposada, en la versión en inglés lo dice como en palabras así más coloquiales o más claras, así de todos los días. Dice, teniendo ya un compromiso con María, pero no estando viviendo todavía juntos. Tenía el compromiso, más todavía no se consumaba ese matrimonio, todavía no vivían juntos. Entonces fíjense que en ese preámbulo dice que estaba desposada con María, su madre. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ustedes sabrán que si en nuestra cultura, hoy que la gente es muy abierta, que la gente muchas veces no tiene pues esa cuestión de decir voy a guardarme hasta el matrimonio antes de tener una relación sexual, etc. Ahora imagínense en ese tiempo, que te salga tú comprometida de que ya estaba embarazada. Y fíjense que ahí donde leyó nuestro hermano Alfredo, el 19, quiero que meditemos especialmente porque estamos hablando en esta mañana del corazón del intercesor ligado a la historia del nacimiento de Jesucristo. La actitud de José. José, su marido, fíjense, como era justo y no quería infamarla, o sea, al enterarse él de eso, quiso dejarla secretamente. Nuestra versión en español dice quiso dejarla secretamente. La versión en inglés, que es una traducción directa, nuestra traducción al español es la traducción de la Biblia. La del inglés es una traducción directa del original, en donde dice quiso dejarla secretamente, dice en inglés quiso divorciarse de ella sin que la gente se diera cuenta. ¿Ves? Nosotros lo leemos aquí nada más, la quiso dejar ahí. No. En el original dice, como ella se había embarazado, él dijo, yo no puedo seguir adelante con esto, pero quiso divorciarse de ella, pero, dice la Biblia, de una manera sin difamarla, de una manera sin ofenderla, de una manera sin que la gente la señalara, que también eso era algo muy honroso de su parte, porque ustedes saben que en esa cultura que había, cuando alguien se encontraba con pecado y todo, como cuando encuentran a la mujer adúltera y que la llevan con Jesús y que le dice, oye, pues lo que dice la ley es que hay que agarrarla a pedradas. Entonces, ¿cómo era la gente en aquel tiempo? Entonces, el corazón de José era un corazón, o sea, realmente Dios escogió
a unas excelentes personas. Al escoger a José y al escoger a María, escogió a dos excelentes personas, porque si ahorita vamos a ver un poquito de María, estudiamos a María por un lado y estudiamos a José por otro, nos estamos topando con dos personas que tienen muy bonito corazón. Ahora, ustedes también imagínense cuando se le dio la promesa a María, lo que está en tu vientre es concebido del Espíritu Santo. Yo creo que más de una muchacha le hubiera contestado a Dios: Dios, ¿no tienes otro plan menos aparatoso para hacer esto, ¿verdad? O sea, imagínense que hubiera salido alguna persona en este tiempo escogida por Dios y yo no sé, ¿verdad?, si mi papá me va a creer esta historia. Era algo difícil, culturalmente hablando, era algo donde ella tenía que tener un corazón para creerlo, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces, eso es lo que dice ahí. Entonces vemos el corazón de un hijo de Dios con un corazón tan lindo como José. Su marido, que era justo, no quería infamarla. O sea, en su corazón estuvo: no voy a afectarla. Vamos a seguir leyendo. Le voy a pedir, Ángel, ¿nos puedes ayudar ahí en el versículo 20? Bienvenido, Ángel. Y pensando él en esto, era que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es generado del Espíritu Santo es. Pues ahí le llega la declaración. O sea, él dice: no, pues yo me voy a separar de ella secretamente, todo. ¿Y cuántas veces nosotros quisiéramos cambiarle el plan a Dios? ¿Cuántas veces así como José: oye, Dios, esto no me está cuadrando, esto no va con mi cultura, esto no va con lo que yo me preparé? Él también temía, dicen, ¿verdad?, varios teólogos, varios historiadores, que él también, una de las razones por las que él quería divorciarse de ella secretamente es porque él sabía que si se exponía a eso, la gente lo iba a ver como pecado por parte de María. Entonces se le iba a echar toda la sociedad a María, y su corazón no estaba en que la persona con la que él tenía un compromiso se viera afectada de esa manera. Por eso es que él todo lo quería manejar de una manera muy discreta, porque en su corazón no quería que vieran a María mal. Pero ahorita ahí que leyó esto Ángel, ¿verdad?, dice que un ángel se le apareció en sueños y se lo aclaró: no temas recibir a María tu mujer, porque esto es un plan de Dios, es engendrado del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo, David, si me puedes apoyar ahí en el 21. Dice: y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si quieres seguir leyendo, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Adelante, el 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahí le explica todo el plan. Ahora nosotros aquí entonces vemos un José discreto, un José que no expone esa situación que a él no le cuadraba, un José que, aunque dice la Biblia que pensó divorciarse de ella en secreto, se esperó y le dio a tiempo a que el ángel, aún en sueños, le hablase. Pero recuerdo en esta mañana otra historia de la Biblia muy diferente a esta situación de discreción de la que yo les estoy hablando. Y si quieren dejar ahí apartado, ahí donde están, ahí en Mateo, me acompañan a Génesis capítulo 37. Y una de las historias favoritas mías de la Biblia viene precisamente en la historia de José el Soñador, porque está llena de riqueza esta historia de José el Soñador. Estás hablando de alguien que nació virtuoso, o sea, era el niño preferido, que hasta su papá le hizo unas ropitas diferentes, ¿no? Yo siempre les digo a los muchachos cuando les comparto, es como cuando la mamá trae a todos los niños vestidos de las tortugas ninja y a uno lo trae de marinerito, ¿verdad? Es como que el niño preferido, ¿verdad? Y a veces me ha pasado así con alguna familia, todos los niños andan todos las tortugas ninja y pero traen a uno de los niños, no, me lo traen que parece marinero, ¿no? Así con unas ropas especiales. Así era José, ¿no? En serio, o sea, desde cómo se vestía él con su túnica, ya sus hermanos ya se sentían menos, o sea, pues mi papá le compró ropa mejor, o sea, le hizo una túnica. Pero bueno, vamos a ver ahora, José, ciertamente un hombre de Dios, ciertamente un hombre que fue el segundo del faraón, cuando Egipto era el poderío más grande de todo el mundo, de todo el planeta, muy fuerte, Egipto en aquel tiempo. Pero fíjense que si ustedes ven la historia de José, no encontramos a un José perfecto. Encontramos un José que fue aprendiendo cosas.
Si él estuviera muy bien desde el principio, Josué no hubiera sido culpado por la esposa de Potifar falsamente. Si hubiera estado bien moldeado desde el principio, él no hubiera ido a parar a la cárcel, injustamente. Vemos a un José inclusive que varias veces habla primero de él antes que hablar de Dios. Y hasta que es moldeado en varios versos de la Biblia, vemos ya al final que empieza ahora a hablar primero de Dios antes que hablar de él. Porque primero él, yo soy muy bueno, yo soy el de la túnica, yo soy el íntegro. Entonces yo tengo identificado algo que hizo José que no se comportó como el otro José, el papá de Jesús. Porque fíjense que acá hablaba de discreción, y es lo que estoy hablando, de un tema de la discreción, de la humildad. Pero fíjense lo que dice ahí en Génesis 37. Vamos a ir leer, vamos desde el 3, le voy a pedir a la hermana Doris si puede leer desde el 3 y vamos hasta el 5, si quieres leerlo todo para allá. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué tremendo, cuando hay alguien en la casa o hay alguien en un lugar que tiene una promesa de Dios, todo, y la persona dice, oye, ¿por qué todos me odian? Si yo tengo un plan de Dios, si yo siento que tengo un llamado, que yo tengo una unción, pues es que el mundo jala al revés de lo que nosotros pensamos. A veces a quien es el que ofenden, a veces a quienes, dice el apóstol Pablo, hombre, nosotros los apóstoles, los pastores, somos considerados como ovejas que vamos al matadero, somos considerados lo más vil, lo más bajo, o sea, ¿por qué? Porque la gente nos juzga. ¿Cuántas veces el siervo de Dios no es el primero que se le critica? No es el primero que se le ofende. Eso el apóstol Pablo lo tenía identificado. Y aquí vemos un José que tiene un llamado, pero como yo les decía, todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle ni siquiera tranquilo. Vamos a leer el 5, Doris, este está bien importante. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aquí en este verso 5, yo tengo bien detectado desde hace varios años un error que cometió José. Recibe una gran visión de parte de Dios. Fíjense, el 6 dice que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y le dice a sus hermanos, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Díganme quién le va a caer bien. Que ustedes vengan y le platican a las hermanas de aquí de la oración, hermanas, lloré que yo era un árbol que me paraba en alto y que todas ustedes se caían y se postraban delante. No, pues, créeme que nadie le va a sacar bien, no, a nadie le va a sacar bien. Y recuerdo yo hace varios años cuando estaba en la universidad que vino un amigo en la iglesia de Monterrey y me empieza a decir, no, Daniel, es que Dios tiene algo tremendo para mi vida, y a mí me dijo que me va a poner sobre todos los jóvenes de la iglesia. A mí me dijo que yo me voy a levantar más alto que mi pastor de mi iglesia. A mí me dijo que voy a ser millonario. No, y yo le dije a este hermano, que era un amigo mío, hermano, espérate. Le dije, no la vayas a regar como la regó José, ¿verdad? Que ya estás hablando y se te van a echar todos encima, porque no estás siendo discreto, no estás dejando madurar. Bueno, eso no era verdad. El muchacho hasta la fecha ni se ha casado, ni ha progresado en su trabajo, ni nada. No era ni siquiera una visión de Dios eso. Era una soberbia que él tenía. Él se imaginaba que iba a llegar a ser alguien, y él se imaginaba y bueno, ahora hasta los psicólogos le han dado un nombre, no lo tengo aquí presente, pero es como una enfermedad mental donde la persona se siente que es mucho más inteligente, poderosa y exitosa de lo que es. Que se siente, no, yo soy esto, y que todo el mundo alrededor de él sabe que no es verdad, pero nada más él cree que está en eso. Ya se ha convertido hasta en una enfermedad mental. Tener cuidado de no caer en la soberbia. Entonces vemos a un José que, aunque era bueno, era íntegro, tenía buena actitud, no fue como el José, papá de Jesús, donde fue discreto. Vemos un José que le dan una palabra de parte de Dios, un sueño, y que era verdad, pero luego va y lo avienta. Y eso es algo que nosotros como intercesores inclusive tenemos que tener cuidado. Pecó inocente. Sí, y lo hizo sin saber,
Y hay algo importante. En una ocasión que tuve la oportunidad de recibir a una hermana intercesora que iba a orar a varias naciones y la recibimos aquí en la iglesia y todo, nos estaba enseñando a mis papás y a unos hermanos aquí en Reynosa que de repente Dios te da una estrategia de oración y que ni siquiera la puedes decir en voz alta, tienes que orar en el espíritu, porque luego el diablo se entera y te empieza a atorar. Son momentos con luchas y con cosas. Son momentos especiales, no quiere decir que vayamos a venir aquí y nadie va a orar, no me refiero a eso. Pero hay cosas tan profundas que Dios te revela, que si tú dices en voz alta, no hombre, vamos a ir a orar a la colonia tal para deshacer, le estás dando toda la estrategia al diablo, porque el diablo no lee tus pensamientos, él no es omnisciente, él nada más sabe lo que sale de tu boca, o el diablo también entiende cosas o patrones donde dice, este se paró con una cara de que va a orar por Reynosa. O sea, el diablo es muy sensible a darse cuenta cuando se va a levantar alguien, un siervo de Dios, una sierva de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado a veces, porque si nosotros lo decimos, le estamos dando la estrategia al diablo, bajo circunstancias en particular. Entonces vemos aquí en Génesis 37 un José que pues tuvo que aprenderlo más adelante, la discreción. Dios te da una palabra, no vayas y la sueltes inmediatamente. Cuando recibamos que Dios nos está revelando una palabra hacia una persona ajena, ¿cómo lo deberíamos de llevar a cabo? O sea, no solo acercarnos a la persona y decirles, o acercarnos a usted, comentarle lo que Dios está poniendo en nuestro corazón como filtro y luego ya acercarnos. Sí, esa es una muy buena. También algo que cuando Dios da, ahorita que dices eso, Dios te da una palabra, por ejemplo, de corrección o de exhortación. Hay maneras de hacerlo. O sea, por ejemplo, está uno en la iglesia y yo siento que le quiero decir algo a Alfredo, no lo tienen que escuchar todos ustedes. O sea, yo nada más voy y digo, oye hermano, siento que estás teniendo algún problema, y es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Pero ahí aplica también la discreción, Leo. Sientes tú algo, no lo vas a hacer en una plataforma aplicando el principio de José, discreción. Yo no quiero que se dé cuenta toda la iglesia que voy a exhortar a una persona. Entonces, una de las cosas es también la discreción, manejarlo aparte, ponerlo delante de Dios, que el Señor te confirme, y también es una muy buena manera de comentar, a someterlo a las autoridades, porque ahí es donde el Señor nos puede confirmar, ¿verdad? Vamos a ir dos hermanos a platicar o a exhortar, especialmente cuando el pastor o el líder no se da cuenta de todo lo que pasa, porque también, como les digo, no somos omniscientes. Ustedes pueden ver algún pecado, pueden ver una situación que tienen carga por una persona, ¿verdad? De exhortarla, de animarla. Entonces esa sería la mejor manera. Entonces vemos a ese José haciendo algo diferente, pero él lo aprendió. Ahora vamos a ir retomando la historia de la Navidad y de la discreción. Ahora vamos a ver Lucas 2:15. Y fíjense, por eso es que le digo que José y María, súper bien escogidos, ¿verdad?, de parte de Dios para llevar esta gran encomienda de criar a Jesús de pequeño, ¿verdad?, de formarlo hasta que él fue usado para el ministerio. Y vamos a ir en Lucas 2:15. Le voy a pedir a la hermana, si es tan amable, hermana, de leer el versículo 15, y ahí lo vamos viendo hasta dónde llegamos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea que hubo ahí todo el canto de los ángeles y se dio gloria, perdón, es que no leí esa parte, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para los hombres, y ellos se quedan impactados y ellos dicen: pues queremos ir, queremos buscar a Jesús, ¿dónde está? Queremos adorar. Sí, sigue yo leyendo, hermana, por favor. 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Pero imagínense, tú estás como papá y mamá de tu bebé y vienen un grande número de pastores y te dicen: no, pues es que tuvimos una manifestación angelical. O sea, ya imagino todo lo que le dieron. Aquí en la Biblia vienen grabadas algunas cosas, pero imagino esa conversación que tuvieron ellos con José y María. No, o sea, tu hijo es el Hijo de Dios, o sea, nos acabamos de ver ángeles, gloria a Dios en las alturas, o sea, no, tu hijo va a ser lo máximo. Entonces imagínate como mamá, la reacción que uno puede tener que le estén hablando así de su hijo súper bien. Nos estás hablando maravillas de tu hijo, estás hablando que es especial, estás hablando que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho carne. Pero fíjense, quiere seguir leyendo, hermana, cómo lo tomó María, ¿no? ¿Sigo? Ajá, sí, adelante.
Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahí vamos a parar un poquito, hermano. Todos se maravillaron. Lo que les dijo fue súper impactante. O sea, estaban hablando de todo lo que Jesús representaba. Era súper impactante. Todos se maravillaron. O sea, yo creo que ahí los papás era el momento más adecuado pues, para levantarse el cuello, para decir, mira, yo soy María. Y hasta empezar a decir, por algo me escogió Dios. Para decir, José, no, pues hice bien en ser sensible y en no haber abandonado a mi prometida y todo. Pero vamos a ver ese versículo clave por el que va a terminar, hermano, el 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lo misma actitud que José. Tú aquí me puedes bajar del cielo las estrellas, pero no le voy a hablar a mi comadre ahorita. Y, oye, comadre, pues mi hijo Jesús es tu salvador, ¿verdad? No. Dice ahí lo que leyó la hermana, que todo eso lo guardó en su corazón. Y eso fue lo que precisamente le falló a José cuando empezó a recibir visiones en sus sueños. ¿Qué le costaba a José el soñador guardar esas promesas preciosas de su vida en su corazón? Pero la Biblia lo puso ahí en Génesis 67 para darnos cuenta un potencial error que podemos tener. Dios nos habla algo y no debemos ir a arrojarlo, y mucho menos restregárselo a la gente a nuestro alrededor para decir, yo soy esto, yo soy eso. No, esa no es la manera. Mejor dejamos, envolvamos nuestra promesa en oración y dejemos que esa oración crezca y confirme la palabra que nos han dado. ¿Pudieron, hermanas, si pueden leer el 20 también, por favor? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué tremendo. O sea, vemos, como les comento, ellos salieron impactadísimos. Pero aunque ellos salieron impactadísimos, salieron, como leyó la hermana, alabando a Dios, glorificando por todas las cosas que habían oído y visto, tenemos a una madre, ahí en el versículo 19, guardando las cosas en su corazón. Tranquila, discreta. Y esta es una característica que Dios me ha dado muy fuerte compartir con ustedes en esta mañana, que es el poder de la discreción, el poder de la humildad y la discreción como intercesores. Yo sé algo, Dios me ha dado una palabra, Dios me ha revelado esto, pero no lo voy a aventar porque tengo discreción y tengo humildad. Vamos ahora a Lucas 2, ahí mismo, si me acompañan ahora al verso 41. Y es una parte de la palabra que habla de Jesús en el templo, ya Jesús crecidito, ya más grandecito, y vamos a hermana, ¿qué? Hermana ahorita, no se preocupen. ¿Es Lucas 2 que dijo? 41 y 42. Y ahorita decía la hermana. Gracias. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La hermana Anita, si quiere seguir. Gracias. El 43 fue. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Vamos a Lidia, si puedes leer el 46, por favor. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Adelante, Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Vamos a parar ahí. Se les pierde Jesús. Ya muchos lo hemos visto en películas, ¿verdad? Esa escena que se pierde Jesús, que andan buscando. Sale hasta la mamá enojada y en las películas, ay, ¿dónde te metiste, verdad? Y todo. Pero dice ahí que la gente se impresionaba de la sabiduría que él tenía a los 12 años. Otro momento, pues, excelente para como madre sentirte súper orgullosa de tu hijo. Decir, mi hijo es especial, a mi hijo no me lo toquen, ¿verdad? Porque, no, este es lo último, ¿verdad? Mi hijo. Pero fíjense lo que dice adelantito, hermana Alma, si quieres seguir leyendo. 49 dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y 51 es el versículo importante.
Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Otra vez, esa es la actitud del intercesor. Esa es la actitud del Hijo de Dios sabio, que no anda presumiendo lo que es su hijo, no anda presumiendo las promesas, las guardas en tu corazón. Oye, es que yo sé que voy a lograr hacer algo grande. Sí, créelo, confiésalo, decláralo, envuélvelo en oración, pero no seas indiscreto, no lo levantes, no te exaltes, ¿verdad? Dice la Biblia que él no le gusta la soberbia, pero que le da gracia al humilde, ¿verdad? Entonces necesitamos ser con ese corazón de humildad. Dice el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Yo creo que aquí nos está dando una clave como padres. Nuestro hijo va a dar testimonio con sus acciones, como aquí Jesús lo daba en gracia para con Dios y con los hombres, pero a nuestro hijo no lo vamos a alinear nosotros o lo vamos a mejorar con unas declaraciones, nada más. Hay madres y padres también, ¿verdad? Los hombres nos incluimos también, que a veces nuestros hijos se portan bien mal y que andamos diciendo mentiras. No, es que mi hijo es el mejor portado de toda la familia. No, mi hijo no puede ser eso, no, mi hijo es el más dadivoso. Y no nos damos cuenta que el ignorar una falla de carácter de nuestros hijos, el decir que nuestros hijos son maravillosos y siendo que todo el mundo sabe que no son maravillosos en alguna cosa, eso no nos va a llevar a ningún lado. Lo que nos va a llevar a algún lado es formar en ellos el carácter de Cristo, que ellos den su testimonio por ellos mismos y que la gente nos diga realmente si se están portando bien o no se están portando bien. Ustedes lo saben, algunas características de un niño bien portado lo invitan a jugar a casa de otros. Un niño que no es bien portado, a él lo invita a jugar a otras casas. Entonces, nosotros podemos, y me he topado yo esto tanto tiempo con gente cercana, con gente de la iglesia, que nada más ellos creen que su hijo está así de bien como está, pero nadie cree lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tener esa humildad que crezcan en sabiduría y en carácter, nosotros formarlos, porque a lo mejor no es que nosotros los sabemos a nuestros hijos, a lo mejor es que la gente diga que nuestros hijos están creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura, y es un área que nosotros podemos como padres mejorar, ¿verdad? No cegarnos, porque yo creo que todos veamos a nuestros hijos siempre como lo mejor. Yo creo que nadie ve a su hijo mal, no, mi hijo se levanta tarde, ay, qué padre, para que descanse. Siempre vemos todo bien positivo. Truena un examen a lo mejor y es que le quiso dar oportunidad a su compañero para que su compañero sobresalga, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Pero bueno, yo nada más quisiera terminar, que anotaran dos citas, ¿verdad? Romanos 12:19, y esto es a lo que va toda esta enseñanza, en saber algo, que nosotros podemos ser discretos, nosotros podemos ser humildes, pero tenemos que estar confiados conforme a Romanos 12:19, que nosotros no tenemos que andar reclamando las cosas, porque al final de cuentas el Señor es nuestra justicia. Y si tenemos enemigos, y nosotros no tenemos que andar diciéndole ni esto ni lo otro, porque dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando somos discretos como intercesores, como ese ejemplo que nos dio José, como nos dio María, una de las cosas que podemos hacer es reposar en que el Señor va a ser el que va a atacar a sus enemigos. Yo no soy el que va a atacar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra las huestes y principados y potestades de mal. Entonces tenemos un problema ahí donde queremos defender a esto y lo otro. Tenemos también que tener en momentos esa discreción y dejar las cosas en manos del Señor, y el Señor es el que va a hacer justicia.